5 de la tarde ya con 28 minutos. Vamos a una nueva conversación acá en Frecuencia Pública. Yo les quiero describir la portada del libro que tengo en mis manos. A ver, es una de estas sillas como de... ¿Cómo se llama? Las que usaba Julio Iglesias, de terraza. Así sesentera, setentera, amplia, en abanico, como un trono blanco con un entramado. Y hay un corpóreo gigante de una coneja con una cara curiosísima que sostiene una niñita preciosa cuya cara, al parecer sonriente, está rasgada, rayada, dañada. Esa es la portada de Feroz. Y Feroz, el padre que reniega, Feroz, el abuelo torturador, Feroz, la abuela ultrajada, Feroz, el tío violador, Feroz, la madre que abandona y Feroz Rosa en su padecimiento, en su asco y en su resistencia. La ferocidad hecha familia dentro de un país feroz, apresados en una novela perturbadora que no te da tregua porque te grita al oído lo que se pudre dentro de nosotros, ayer, ahora y siempre. Abusadores y abusados, cómplices y testigos son parte de este puño feroz con el que nos golpea Jimena Ramos, escritora Jimena Ramos Wetling, una de las creadoras además de la editorial Animita Cartonera, proyecto que la hizo estar también entre las 100 jóvenes líderes del país. Y bueno, también editora, redactora. Y esta novela construye una historia de supervivencia, su primera novela, una historia de supervivencia en su sentido más primitivo y a la sombra de las heridas de la violencia política a 50 años del golpe de Estado. Publicado por Editorial Cuarto Propio. ¿Cómo estás, Jimena Ramos Wetling? Gracias por acompañarnos en Frecuencia Pública. Hola, Dani. ¿Bien? ¿Tú? Bien también, aquí sobreviviendo a la ferocidad interna y colectiva. Oye, después de tu presentación yo no tengo nada más que decir, francamente. ¿No es cierto? No. Jime, tremendo tu libro. Bueno. Primero, perdona, te lo voy a decir así como que nos conocemos. Como imagínate que estuviéramos en un lugar ahí tomándonos algo rico con un amigo en común, en un cumpleaños, una situación así que podría darse. Ya. ¿Cómo fuiste capaz de escribir un libro así? Dios mío santo, tremendo en todo sentido, con una pluma maravillosa y sobre todo en el sentido de, bueno, tú sabes, somos del mismo club, no tenemos pelos en la lengua, pero más allá de esa valentía en la pluma de cómo escribir, Dios, aquí está condensado... O sea, el infierno de Dante es monito animado. Cuéntame el porqué interno, porque uno siempre tiene una necesidad con algo. Sí, mira, el porqué de este libro igual data de muchos años, porque es un libro de verdad, yo digo, escrito a fuego lento. Un libro que me demoré, lo escribía a cuentagotas, lo escribía, lo dejaba tirado, escribía otras cosas. Aparte, como soy editora, me costaba mucho hacer el ejercicio de publicarme o de validar alguna publicación mía, digamos. Entonces siempre fue como una novela que estaba ahí y escribía poco, entonces también responde a diferentes momentos y la estructura inicial que yo tenía en mente nunca fue, al final terminó siendo otra, porque también responde a cuál es el porqué puede variar, imagínate lo que puede pasar en 8 años de escritura de un texto, que como tú lo tienes en tu mano son pocas páginas, pero responde también a diferentes necesidades y esas necesidades si tienen un punto en común es revelar y relevar aquello que no queremos decir, aquello que no queremos decir, el que está, el que siempre va a estar. ¿Sabes, Jimena? Me pasó con tu libro, al igual que con Autor Material de Matías Celedón, que son esos libros que son densos en lo sólido, pero denso también en lo pesado, ¿no? Tremendo. Aunque tu libro permite, porque como tiene bastante aire tu escritura, tienes una pluma ágil, entonces no te deja, eso te hace respirar dentro del golpe, de alguna manera. Y eso me parece muy interesante y se nota efectivamente que eres editora, porque eres capaz de construir frases, ¿no? Estas líneas que leemos que tienen ya sentido de punto a punto o de coma y coma. Y quiero preguntarte, en ese sentido también, la idea de ferocidad, ¿no? ¿Cómo te gustó también trabajarla acá en cuanto a bestias, a ser despiadados, crueles e incluso inhumanos? Y algo además que todos tus personajes
los principales que están aquí en las distintas partes o capítulos, hablan de lo inenarrable, ¿no? Que se quedan cortos de palabra, de verbo para describir el horror. Hablemos de eso, de esa capacidad, porque tú no te quedaste corta. A ti no te pasó eso como escritora, pero a la narradora le pasa un poco, a la voz principal, digamos, a Rosa y a otros personajes también, y lo dicen. Claro, lo dicen y básicamente al final lo que permanece en ellos, que no es que no lo pueden verbalizar, a veces como tú dices, las palabras se vuelven escasas para verbalizar este horror, esta ferocidad que vive cada uno con sus historias que se entrelazan, porque son estas como 4 grandes historias que se entrelazan, es el cuerpo y es la memoria, y que de eso no podemos escapar. Entonces, si bien no está en el lenguaje hablado, ellos lo representan en el cuerpo, lo representan en su memoria, lo representan en actos. Y ahí está cómo los personajes viven, Rosa lo vive, cómo inclusive estos otros personajes que son todos bien macabros también, ni siquiera a través del lenguaje, a través de los actos, a través de los hechos, a través del cuerpo y algunos a través de la memoria o del olvido, de la negación de la memoria. Cuando el lenguaje también pierde el sentido, que es un poco también lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es cuando no tan solo que el lenguaje se queda corto, cuando el lenguaje pierde el sentido, pero queda el cuerpo, queda la memoria, que es finalmente lo que a estos personajes también les queda. Absolutamente. Estamos conversando con la escritora y también editora, autora de Feroz, Jimena Ramos Wendling, quien nos está contando también todas las capas que atraviesa su historia, comillas, de ficción. Y me quiero quedar en eso porque es bien interesante lo que propone el arte, lo que propone la literatura, lo que propone el teatro también, de cómo juega el artificio con algo que no necesariamente lo es. Y tú atraviesas no solamente arquetipos que se pueden identificar y lo que podemos caer, además, todos los seres humanos. Nadie está libre de ser un asesino o una asesina. La verdad es que no. Todos los días elegimos no serlo. O sea, y no maltratar, y no... Todos los días estamos eligiendo eso. Yo por lo menos pienso así, o siento así. Y en ese sentido, tus protagonistas, hay algo bien curioso con exponer la miseria también. No, perdona, quiero ir a los arquetipos para terminar esa idea. Los arquetipos son generales, pero también uno lee en los distintos arquetipos que pones gente con nombre y apellido del cual uno ha leído, sobre todo en recursos, o sea, cosas de prensa, ¿no? Documentales, denuncias, que se convirtieron en personajes también de la dictadura, el delator, ¿no? El sapo, el cómplice, el torturador, el militar retirado y que impune, condenado y impune, la víctima, la frecuente víctima. Y para qué decir también la intrafamiliar, ¿no? Que se da. Entonces, uno ve personajes con nombre y apellido. ¿Hay un guiño ahí consciente tuyo o es inevitable porque todos podemos caer en esos personajes siniestros? Mira, totalmente consciente, absolutamente consciente. Qué bueno. Aquí, obviamente que un historiador me mataría porque si yo le dijera que es un texto historiográfico, porque en lo absoluto, de hecho, sería una burla en la historia de Chile. O sea, yo no corresponde a eso. Pero como tú dices, tomo fragmentos para construir estos personajes arquetípicos, fragmentos, por ejemplo, en el caso de una mujer, tiene de Sandra Larma, tiene también de la Flaca Alejandra, tiene entonces de Luz Arce, tiene algunas reminiscencias de personajes de claves de la historia de Chile que uno sabía que sapeaban, poroteaban, se metían con militares, el militar que está ahí, que tú dices que está impune, claro, tiene del Mamo Contreras, tiene de Krasnov, tiene del Peludo, tiene de muchos recursos, y fui componiendo un texto o personajes como un Frankenstein, de a poco, son como retazos, fragmentos, como un collage, donde puedo sacar elementos de cada uno sin un afán historiográfico y también tratando de mostrar de alguna forma que tampoco está la figura de victimario. Acá y tampoco es para victimizar al victimario en ningún caso, ni a una figura que haya torturado como son todos estos personajes de la historia de Chile. Pero también mostrar esa, como tú decías, esa miseria, y esa miseria es muy humana, y no es que te haga empatizar, pero te hace darte cuenta que dentro de esas elecciones hay miseria y ves humanidad en esa miseria. No logras entenderlo, pero logras ponerlo en un contexto que te permite al menos quizás
comprender medianamente por qué alguien puede hacer algo así, y lo que le pasa, y lo que omite, y por qué calla, Sí. por qué hace lo que hace. Obviamente conservando todas las distancias, porque quizás venga un torturador y me diga, no, esto no es así, o como te digo, o sea, no es un análisis, no es un libro historiográfico, o venga, no sé, Sandra Alarma y me diga, no, eso jamás pasó así. No es el objetivo. No, se entiende. El fondo está construido a partir de cómo obviamente a mí me ha llegado, y también como un ejercicio que es el que más me interesaba a mí hacer, yendo a tu pregunta inicial y uniéndola ahora, que era hacer un ejercicio de posmemoria, que es también algo que no se abarca tanto, más que, sobre todo nos abarcamos más en memoria que en posmemoria, y que en el fondo somos todos. Que estemos hablando ahora de esto es posmemoria, lo del 50 años del golpe es posmemoria. Claro. La señora que va caminando a la calle es posmemoria, y todos somos, de alguna forma, resabios de esa historia política, social, que ocurrió en Chile, porque mientras sigamos acá y sigamos existiendo generaciones tras generaciones, eso, como es memoria histórica, sigue existiendo en nuestros cuerpos y en nuestra memoria. Estamos conversando con Jimena Ramos, autora de la novela Feroz. Ella además es editora y una de las creadoras de la editorial Animita Cartonera. Y nos está contando todas las capas que tiene este libro que publicó Editorial Cuarto Propio. Tú hablabas del collage, del concepto collage, que también está presente en la novela y subrayando además la miseria humana. Y está el acto de recolectar, ¿no? Justamente los residuos, incluso las huellas, las marcas de esa miseria, y que pueden ser desde la caspa, pasando por pañuelo usado, pelos y otras cosas. ¿Qué implica ese acto para el personaje principal, Rosa? ¿Cómo lo propones tú? A través de, como tú dices, de estas huellas, tratar de ella encontrarle un sentido a su propia biografía a través de fragmentos, porque no tiene nada. Entonces, claro, como tú dices, recoge la caspa del abuelo, recoge los pañuelos con moco, claro. Es bien escatológico en ese sentido, pero es un ejercicio de memoria que es muy físico también. Sí. Porque como te digo, que para mí la memoria también es física, el cuerpo es memoria, o sea, los cuerpos torturados son memoria. Y eso también se guarda, obviamente, dentro del cerebro, pero en el cuerpo, en lo físico. Entonces el libro también va mucho hacia lo físico. Apunta en eso, por ejemplo, de armar este collage, de que Rosa lo haga para poder entender una historia, tiene que ver con lo físico. También hay otras escenas que son muy físicas también en el libro. De hecho, casi todo es muy físico, es muy cuerpo, trata de ser muy concreto también. Trata de construir un libro que fuera palpable, concreto, de que lo indecible, que es lo que nos cuesta tanto, que al menos se hiciera imagen y se pudiese palpar, tocar, y desde ahí construir algo. Sí, de hecho, como que no es un libro que tenga, ¿cómo le llaman este recurso a ustedes los escritores? Como el flujo de la inconsciencia. Claro, no tiene esa cosa que es como divagar del pensamiento. Acá tú lo haces carne, o uña, o caspa, o lo que sea. Hay un personaje bastante entrañable que quiero saber también qué lugar le das tú, también, una vez más, tu propuesta, Jimena Ramos, de un mimo. Justamente el que ha decidido no hablar. Claro, eso es un mimo, no es un mimo por vocación. Claro, por elección, totalmente. Sí, vocación y elección de ser mimo y decidir no hablar, como una elección. Es una figura bien especial porque es un puente, un canalizador, son figuras, es una figura solamente que funciona como hilo. Entre la trama. Pero también da un poquito de dulzura, un poquito. Claro, la única imagen más o menos cierta que fue en el libro, como yo dije en otra parte, dije, no, un libro playero. No, para nada. Claro, no, un libro playero. Pero claro, esta figura del mimo que ha decidido no hablar por decisión personal, también dice algo de quienes han decidido no hablar. Claro. Y no hablan es porque no pueden hacerlo, porque han decidido, han querido, porque es más, ni siquiera se trata de que es más sencillo, más fácil, sino que no se puede hacer de otra forma. Sí.
es la imposibilidad de la palabra, inclusive de personas que le podéis preguntar ahora sobre lo mismo que está pasando y que va a pasar el 11 y tratan de verbalizarlo y no emerge. Llega el silencio, llega el silencio. Entonces él mismo representa esa figura, no es una persona que no es que está en la historia, pero desde el borde, y desde el borde habla desde el silencio, que puede ser el ciudadano común y podemos ser cualquiera de nosotros. A veces testigo del presente, ¿no? Va funcionando un poquito ahí como el que, no sé, como el vecino mirón, el que está tomando el fresco y está viendo lo que pasa en la plaza del frente, la clásica, ¿no? El copuchento. Claro. Pero este mismo igual funciona, como te decía, como un hilo, porque igual dice a pesar de no decirlo de forma verbal, con su cuerpo, con un lenguaje de señas que inventaron, porque también todo eso es inventado. Digo, él mismo dice que él no habla lenguaje de señas y inventó algo para que nos entendieran, que trata de decir a pesar del silencio, que es también lo que nos pasa a muchos, que a pesar de decir muy poco o callar, estamos diciendo con esas omisiones también. O estamos diciendo con lo pequeñas cosas que vamos direccionando. Sí. Porque igual siempre somos figuras políticas que tratamos de decir algo a pesar de la imposibilidad de la palabra. Es bien, en el fondo hablando contigo me doy cuenta que es bien absurdo. O sea, es un libro, obviamente tiene lenguaje, pero lo que hace es renegar del lenguaje porque el lenguaje se queda corto. Yo por eso lo que también me impresionó de lo formal, ¿no? De la forma de Feroz, porque obviamente el contenido te golpea de una y es claro, es evidente, es terrible, independiente que tiene su vuelta de tuerca, todas esas cosas que no vamos a revelar, pero tiene la forma, justamente esa estructura que te permite, por un lado, colgarte o poner los pies en la tierra de una forma muy brusca o arrodillarte, caer de bruces, pero a la vez, y tocar el polvo ahí, con la lengua afuera. Pero también tiene estas capas, como todo en la vida, ¿no? Distintas capas, incluso no solo geológicas, sino capas que tienen que ver con lo más íntimo. Y quiero usar una palabra parafraseando a nuestro amigo Rusio, como colofón, Jimena Ramos, autora de Feroz. Y este colofón no literario, sino el de la conclusión. Quiero, con eso esta reflexión que nos has entregado a partir de lo que es tu también lectura de tu libro, porque obviamente también eres la primera lectora de tu libro. Cuando hablamos de la importancia del arte, y que que lo tenía claro el gobierno de la Unidad Popular, y claramente no así ni la dictadura, y hay que decirlo, los gobiernos también de derecha por lo general no saben mucho de eso, como que creen que es el rodeo y la cueca y la fonda nomás, a propósito del mes, pero el arte con todas sus manifestaciones y toda su creatividad y exquisitez, y en este caso la literatura, ¿qué es lo que para ti justamente propone y puede ayudar o golpear o no sé, le estoy buscando la utilidad, créeme que no es la utilidad, pero quizás un sentido, que no es lo mismo en estos tiempos? El sentido, yo creo, de este libro puede tener mucho, va a depender del lector y lo que busque el lector, creo yo, siempre en cualquier libro, depende del momento en el que viva. Y el momento, y como tú también, claro, tu momento biográfico y también tu biografía general, como tú ves en los hechos históricos también, desde dónde lo vas. Si tú tienes más formación sobre algún tema, lo vas a leer diferente a alguien que con suerte sabe que existió una Mama Contreras, ¿me entiendes? Como que no logran, no es que no logren entender, pero van a ser diversas lecturas. Entonces, cada uno le puede dar como esa interpretación, y que me parece maravilloso, porque ahí uno, como decía Berlín, como una se metió una clase, Paul Valéry, que una vez se metió una clase y no podía creer lo que se podía interpretar de su poema, decía, pero ¿cómo es posible? Yo escribí otra cosa. Eso da lo mismo, eso pasará en el lector, pero sí creo que hay algo que sí es como algo que me gustaría o que buscaba yo cuando lo escribía, es hacer pensar que la memoria siempre es presente. Siempre es presente, y siempre es cuerpo, y siempre es carne, y siempre está. Podamos o no decirlo, lo neguemos o no, lo omitamos o no, la memoria es presente. Absolutamente. Es como, que finalmente eso es como lo que, inclusive pienso en si alguien muy de derecha, que no creo, pero alguien muy de derecha leyera el libro con apertura, digamos,
si quedara solamente, como yo hago clases también en la U, digo, aunque quede, lo mínimo que quede, aunque quede un poquito, que quede eso, que quede el sentido de que la memoria es hoy. La memoria no es hablar de hace 50 años del golpe. La memoria es hablar hoy. Hablar del golpe es hablar del hoy. Es hablar de esos cuerpos, es hablar de esas historias, es hablar de tu historia, de mi historia, porque somos resabios de eso. Y si el tejido social se rompió y sigue fracturado, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que la memoria sigue siendo tan presente? Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias también por la valentía, el coraje y la pluma afilada también, ¿no? O más que la pluma, el cuchillo afilado que se hizo pluma maravillosa, me gusta. Y oye, por favor, solo porque yo quise detenerme en la descripción dentro de lo que pude, de lo que es la portada, por favor, cuéntame la elección y de dónde salió esta fotografía o es un montaje, por favor, porque es perturbadora. Esa fotografía yo la amo desde hace muchos años, siempre lo tenía ahí como una fijación. ¿En serio? Tenía como 2 o 3 de ese tipo. Ahora, tú eres onda Mariana Enríquez, Jimé. Te estoy cachando. Tenía algunas fijaciones. Ya. Pero bueno, tenía esta acá en mente, y esta era más Creative Commons, lo que me permitía más utilizarla, porque una imagen súper antigua de X persona, ¿Ya? pero con esta intervención de la figura rayada de la niña, que es bien decidora respecto a lo que está pero no está, lo que rayamos, lo que tratamos de olvidar, lo que Sí. se trata de rayar a la niña, pero la niña sigue existiendo, trato de como rasparlo con una tijera, es como tapar el sol con un dedo, no tiene sentido, eso va a estar igual. Y esta ferocidad, esta dulzura de una niña como abrazada por un conejo macabro, te hace despertar que qué le va a pasar a esa persona. Y en el fondo eso es lo que pasa en el libro, que qué le va a pasar a estos personajes. Terrible. Y en el fondo creo que eso podría encontrar un lector adentro. Muchas gracias, de verdad, Jimena Ramos, felicitaciones por tu libro Feroz. Agradecemos también Muchas a la editorial gracias, Cuarto Propio. Un abrazo y que tengas precioso fin de semana. Por supuesto, en las mejores librerías encuentras Feroz. Si no está, es porque no era tan Gracias. buena la librería. Chao, Jimena.